Un saludo a todas las usuarias y usuarios de Debates del Sur Global que nos acompañan como todos los martes aquí desde la Radio del Sur. Llegamos a todas y todos ustedes gracias pues a todo el equipo de la Radio del Sur, Nieves Valdés en la presidencia de la Radio del Sur, Tamar Sánchez en la gerencia de contenidos, al personal técnico. También recordamos que nuestro equipo de producción hace posible esto. El día de hoy hemos tenido, y tendremos la compañía y la presencia de un invitado especial. Se trata del profesor Raimundo Capchi, doctor, abogado, especialista en temas de Medio Oriente y especialista también en todo lo que es la historia y el impacto geopolítico de este conflicto que estamos viviendo en la Palestina histórica, en la Palestina ocupada. En un conflicto, profesor, que ha dado mucho que hablar en estos días, lamentablemente, pero que ya tiene 75 años, ¿no? Y que tiene un impacto insospechado en todo lo que es Medio Oriente, pero también en el proceso de transformación geopolítica global. Profesor, bienvenido a Debates del Sur Global. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar en mi casa de nuevo, la Radio del Sur. Así es, profesor. Bueno, el profesor tuvo aquí por muchos años un programa de radio. ¿Cómo se llamaba, profesor? Medio Orientando. Medio Orientando. Salí yo medio desorientado. Bueno, pero nos va a ayudar el día de hoy a orientarnos un poco más sobre lo que está pasando en Medio Oriente hoy y cuál es la lucha que debemos dar los pueblos del sur global. En pleno siglo XXI, ¿no? Desde mediados del siglo XX hasta bien adentrado el siglo XXI, la política de colonización, expoliación y exterminio, por ejemplo, que está desarrollando Israel, dentro de todo lo que es la Palestina histórica. Y allí, profesor, quiero aprovechar de detenerme un poco para profundizar sobre los orígenes del conflicto y que podamos desmitificarlo, ¿no? Porque la propaganda sionista siempre quiere hacer ver o manipula esto y confunde a las distintas audiencias. En ocasiones lo quieren hacer ver como un conflicto de siglos, de milenios, de no sé qué, o sea, de hace mucho tiempo, de mucha antigüedad, incluso con orígenes bíblicos y religiosos, lo hacen ver como un conflicto religioso. También hemos visto cómo la propaganda sionista quiere atribuirse el derecho sobre la tierra prácticamente que en orígenes también divinos. ¿Qué podemos nosotros decir eso? ¿Cuáles son los orígenes reales de este conflicto? ¿Y existe detrás algún condicionamiento religioso a lo que está pasando el día de hoy? Mire, siempre se ha esgrimido el aspecto religioso, pero torciendo la cabeza a la historia del Medio Oriente. ¿Por qué lo digo? Porque una tierra de 6.000 años, ellos en la época de Jesucristo estuvieron con los cristianos, no había musulmanes para entonces, 7 siglos después que empieza el islamismo. Pero ellos alegan de que Abraham es el padre que le dijo a su hijo: todo lo que tú ves ante tus ojos, ese será tuyo y de tu descendencia. Oh sorpresa, para entonces el señor Abraham, el profeta Abraham, tenía un solo hijo, no de su esposa Sara, sino de la favorita de él, presentada por su esposa, amiga de su esposa, y que le dijo: ya yo tengo 90 años y tú también estás viejo, no vamos a engendrar más hijos, yo te presento a Agar, y efectivamente Agar tuvo un hijo, y luego 12 años después, cosas de Dios, la señora Sara tuvo un hijo. Entonces el hijo que tuvo Agar es Ismael,
padre de los árabes. 12 años después viene Israel, padre de los judíos que habitaban en esa oportunidad. No debemos de olvidar que Abraham no era de la tierra palestina, vino de Mesopotamia. Luego el otro profeta de ellos, y de nosotros también, es Moisés. También se vino de Egipto, es decir, que esta tierra nunca ha sido de ellos. Por allá pasaron 40 imperios y desaparecieron, y el pueblo árabe, el musulmán y el cristiano, hemos defendido esta tierra como nuestra hasta la llegada del imperio inglés y regaló esto. Pero tengo que hacer un pequeño recuento histórico acerca de por qué Palestina. En 1897, mira, nosotros tuvimos nuestro problema en 99, si mal no me acuerdo, Venezuela, en 1897, entonces se reúne un congreso judío bajo la égida, tú me lo dijiste en la vez pasada, del señor Theodor Herzl. Ajá, me lo recordaste, ¿verdad? Gracias. Bien. Bueno, entonces Theodor Herzl reunió a los judíos de toda parte del mundo, pero de toda parte del mundo es el mundo europeo, no es de África, ni de Asia, ni de nuestra América. Entonces, y llegan a la decisión de que hay que crear un estado privativo de los judíos. Un estado exclusivamente para los judíos. Para los judíos. Entonces, hablaron de Palestina, hablaron de Uganda, hablaron de Argentina y hablaron de 6, 7 países. Pero parece que ganó el nombre de Palestina por la hipotética relación histórico-religiosa con los judíos del siglo XIX. Entonces, bien, mandan 2 emisarios a Palestina para ver, porque el eslogan de este congreso era: necesitamos un Estado sin pueblo para un pueblo sin patria. Entonces ellos se consideraron que estando en Europa no tienen patria. Ajá. Son alemanes, son italianos, son franceses, pero no se sienten que son autóctonos de estos países. Bueno, se fueron 2 rabinos a Palestina y mandan un telegrama diciendo: la novia es bella, pero desgraciadamente tiene novio. Es decir, la novia es bella, es palestina, pero desgraciadamente tiene novio, tiene el pueblo palestino. Tiene un pueblo, claro. Entonces, no está sola. No sé si debo interrumpir para seguir la secuencia. No, todavía nos quedan unos minutos. Entonces, en 1905, por favor, una década, sí, 1897, 97. ahora 1905, se reúnen en Londres a petición del primer ministro para entonces, el señor Campbell, y entonces reúne a los 7 imperios que todavía existían en Europa y hace su exposición ante ellos de que el imperio otomano, el imperio chino, el imperio hindú, el imperio no sé qué más, existieron y desaparecieron. Bueno, nuestros imperios no tendrían mejor suerte. Entonces, le dice que el único problema que tenemos, África no despierta en 2000 años. El lejano oriente igual, el pueblo chino es retrógrada, el pueblo hindú no tiene cultura, imagínate tú. Ajá, sí. Entonces, etcétera. Pero dijo de que en las costas del Mediterráneo, desde el inicio de Asia, desde el inicio de Asia, es decir, la Asia occidental, hacia el Atlántico, vive un pueblo que tiene la misma religión, el mismo idioma, que se sienten que son un solo pueblo, etcétera. Se refiere al pueblo árabe como en efecto era. Pero dijo que este pueblo
el día que despierta, ahora está dormido igual que el chino, igual que el hindú, etcétera. Entonces nos va a poner nuestros imperios en peligro. Razón por la cual tenemos que hacer todo lo posible para evitar la unión de este pueblo, como que hay que sembrar un estado ajeno a ellos en el corazón mismo, entre África del Norte y Asia Occidental. Y así se determinó que Palestina sería este estado para los judíos y este sería el espacio que impide la unión de los árabes, como en efecto desde el año 47 hasta ahora ha sucedido. Sí, profesor, bueno, justamente en este momento tenemos que hacer una pausa para identificar la estación y enseguida volvemos con más, ¿no? Porque ese planteamiento fundamentalmente geopolítico lo vamos a retomar justo al regresar. Gracias, ya volvemos. Programa Debates del Sur Global. Hemos estado escuchando desde el inicio de nuestro programa canciones de Ali I, nuestro cantor del pueblo. Recordemos que hoy se cumple el 81 aniversario del nacimiento de Ali I. Y bueno, no hay otra mejor música que acompañe nuestra conciencia y nuestro compromiso revolucionario, no solo con la realidad política nacional, sino también con la solidaridad, las causas humanas que nos convocan, que nuestro gran cantor de la patria, Ali I, a quien honramos hoy y siempre. Bueno, estamos conversando con Raimundo Cacci, experto, analista internacional, profesor, doctor, profesor, ya lo mencioné, que además nos está haciendo un recuento histórico de los orígenes de Israel y de cómo es que se crea esta entidad sionista en Medio Oriente. El profesor nos explicaba justo en el segmento anterior cómo nos compartió dos fechas claves, en la fecha de 1897, que se desarrolló el primer congreso del sionismo, ¿no? Y se consolida el nacimiento del movimiento sionista, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo también porque hay que diferenciar entre sionismo y judaísmo, que ese es el primer factor fundamental para entender qué es lo que está pasando en Palestina en este momento. También nos hablaba de 1905, cuando el primer ministro británico, Campbell, convocó a todos los imperios europeos, hizo un análisis geopolítico de toda la región de América, de África y de Asia. Correcto, de América, de África, de Asia, y analizó, por ejemplo, que el norte de África y el occidente de Asia, todo lo que es esa zona de Medio Oriente, compartían una cultura, una religión, un origen histórico, y que era un riesgo para los imperios europeos, que esta región, la unidad entre los pueblos árabes, se consolidara, y que era imperativo generar en un enclave allí geoestratégico entre el norte de África y Asia y la entrada de Asia, un enclave que representase o garantizase los intereses de Europa, ¿no? Y justamente esto concuerda con lo que andaban buscando los sionistas en ese momento. Profesor, bueno, los micrófonos son suyos para seguir explicando magistralmente todos los orígenes históricos de este conflicto. Posteriormente a ese diagnóstico de Campbell, de que una vez levantado ese pueblo unido con la misma cultura, con la misma no sé qué más, etcétera, entonces tenemos la fecha, el año 1916. Es el acuerdo entre Pico, el delegado inglés, y Pico, el delegado francés, y dividen la zona del Medio Oriente, vale decir, lo que hoy en día los conforma los países, 22 países que conforman la Liga Árabe.
y la dividieron entre los dos imperios. El imperio inglés insistió en tener a Palestina porque ya tiene compromiso con un gran adinerado judío inglés, hoy en día es francés, el señor Rothschild. Ajá, los banqueros, la familia de los banqueros. Correcto. Ajá. Entonces se comprometieron. Francia le iba a dar al imperio otomano Iskandarún, hasta el día de hoy forma parte de Turquía y no de Siria, es parte de Siria, y Palestina, que es del pueblo palestino, sin embargo es de los sionistas, muy bien definido por ti, que son sionistas, no tenemos problema con judíos, no hay un problema religioso, ¿ok? Yo digo por lo menos Moisés, un musulmán árabe dice nuestro Señor Moisés. Yo digo Abraham, un musulmán árabe dice nuestro Señor Abraham, es decir, lo tienen de profetas. Bueno, total que regresamos a esto. En 1917, siendo canciller el señor Balfour de Inglaterra, entonces manda una carta privada, ¿ok?, al señor Rothschild, donde le dice que el gobierno de su majestad ve con buenos ojos que Palestina sea tierra de los judíos porque allá se formó el judaísmo, se crió el judaísmo, etcétera, etcétera. Entonces, y viene la Segunda Guerra Mundial y después, 1947, el 29 de noviembre, con la resolución 181 de las Naciones Unidas, hacen una oferta. No tomaron decisión de partir Palestina en dos porque no tienen derecho, no tienen la potestad. Entonces, recomendaron dividir a Palestina entre estos refugiados que se salvaron del holocausto, entre comillas el holocausto, porque historiadores ingleses, austríacos, franceses, etcétera, determinaron de que no hubo tal episodio en la Segunda Guerra. No porque Hitler era un santo, no, era un diablo y tenía animadversión. ¿Por qué? Porque al principio se compaginaron. Espero no perder la secuencia, pero para detenerme ante esto, había una alianza entre el sionismo, que es del pueblo, ese movimiento ario, político, que es de Asia, pero es de la raza aria. No, perdón, ¿no? El alemán era el aria, del aria. Pero había similitud entre quienes dicen que son sionistas y quienes son nazis. ¿En qué sentido? Este es racista y este es racista. Este dice que es el pueblo elegido y este dice que es el pueblo superior. Este dice, es decir, que hay similitud entre el movimiento sionista, cuando colaboraba con el movimiento de Hitler, el nazi fascista, entonces, pero se dividieron después. Ahora bien, el año 47 en las Naciones Unidas se toma una decisión el 29 de noviembre de 1948 de 56 países que conformaban las Naciones Unidas. Tomó esta decisión 33 países, 15 de América Latina, 14 de Europa y 2 de África y 1 de Asia. Se creó el Estado palestino, el Estado sionista, sin consultar al pueblo autóctono que vivió durante miles de años. Y así se inicia el problema árabe-israelí. Si vemos cómo Israel ha servido a la lucha de Egipto de Gamal Abdel Nasser, que fue el Chávez del Medio Oriente del siglo pasado, ¿ok? Entonces, la agresión de 1965, cuando él nacionaliza el canal de Suez, entonces viene Inglaterra,
Francia e Israel a atacar. Y en 1973 Siria y Egipto se unieron, entonces viene también Israel, Estados Unidos e Inglaterra. Sí, profesor, para complementar un poco, me gustaría profundizar un poco más sobre el sionismo, ¿no? Porque nosotros categorizamos así el sionismo, y es que resulta que cuando nos ponemos a estudiar sobre los orígenes de Israel y cómo se va gestando la necesidad de la creación de ese Estado, y cuando estudiamos los textos, los discursos y los planteamientos de ese movimiento, nos damos cuenta que es una ideología supremacista, ¿no? Por eso nosotros como pueblos revolucionarios, pueblos del sur, pueblo venezolano, tenemos que combatir siempre el fascismo en cualquiera de sus formas y en cualquiera de su presentación. ¿Y qué tienen que ver, por ejemplo, los nazis con los ucranianos en el conflicto Ucrania ahorita? ¿Y qué tiene que ver el Estado sionista de Israel? Bueno, precisamente que el sionismo, aparte de que es un movimiento político no religioso, que nada tiene que ver con la religión, porque quienes han participado y han promovido la creación de este Estado son judíos seculares, no son religiosos. Es una ideología supremacista que busca crear un Estado para una religión que, como usted bien lo ha hecho, el pueblo elegido. Y está sustentado en eso, en una presunta divinidad, ¿no?, del pueblo elegido. Esto nos suena también muy familiar a nosotros, ¿no?, que en América Latina, América del Caribe, América del Sur, hemos tenido que padecer las consecuencias del imperialismo, del supremacismo estadounidense, que también en su momento se creyó y se ha creído el pueblo elegido, ¿no? Recordemos que Estados Unidos tiene la doctrina de la del destino manifiesto, Así es, que era la doctrina sobre la cual él se amparaba y decía que estaba destinado por la providencia a extenderse y expandirse hasta el día de hoy. Por todas las fronteras, para poder garantizar el espacio vital para un pueblo tan digno y magnánimo como el que ella tiene, el pueblo de Dios. Entonces, cuando escuchamos estos discursos y escuchamos el discurso del sionismo, nos damos cuenta que es más de lo mismo, es un discurso es una ideología, es supremacista, es fascista, es excluyente del otro, y además tiene una visión colonial, no, profundamente colonial y expansionista, como usted lo decía, profesor, al inicio. Son elementos que el profesor nos va reseñando desde el punto de vista histórico, incluso con momentos en la historia donde nosotros tenemos que sentarnos a estudiar y analizar esos momentos. Hubo un interés imperial de controlar esta región. Ese interés nació fundamentalmente en principio en Europa, ¿no? De cómo desunir y mantener divididos a los árabes, de cómo divide y vencerás, cómo mantener bueno, y entonces en ese contexto el establecimiento de un enclave sionista, principalmente formado, profesor, por judíos de origen europeo, ¿no? Esquinazi. De origen askenazí, porque además era garantizar que fuese una representación geocultural de Europa en esa región, ¿no? Así es. Y bueno, hasta que llegamos al día en que nace el conflicto. El profesor nos hablaba de la resolución 181 que fue aprobada en 1947 en el seno de las Naciones Unidas. Nos hablaba el profesor del número de países que participaron en esa votación, pero es que detengámonos a reflexionar hasta qué punto tienen las Naciones Unidas competencia para crear un Estado. Ya va, voy para eso. Pero, ¿dónde se creó ese Estado? Donde el señor Kempes,
con su conferencia de 1905, señaló la zona del Medio Oriente donde estos pueblos, 22 países hoy, representan un pueblo en su mayoría musulmana y una minoría cristiana a la cual pertenezco yo, etcétera. Entonces, y en donde, disculpe, para complementar esa idea, además era justo ahí donde el gran geopolítico francés Sir Halford Mackinder hablaba del eje del pivote geográfico de la historia. O sea, Mackinder en su concepción geopolítica siempre habló de que quien dominara Eurasia, esa región del planeta, precisamente hasta el día de hoy dominaría el mundo. Entonces nos damos cuenta el día de hoy cómo estos imperios tienen esa región en conflicto, pero no es un conflicto de los pueblos, es un conflicto de los imperios por dominar esta zona. Ok, entonces cuando hablaron de la creación de un Estado en Palestina, y hemos dicho que el señor Balfour no tenía derecho, y en las Naciones Unidas se votó por la creación de Israel, no, por la partición de Palestina como una idea, no es una decisión, no sé qué más, etcétera, pero la idea tomó 33 estados, 15 de América Latina, de América, 14 de Europa, 2 de África y 1 de... Imagínense que se crea un estado en esta intersección entre África y Asia, solo un voto de Asia y 2 votos de África y el resto de América Latina y de los estados de Europa. Es decir, que no representaban para nada los intereses de la zona. Un pueblo. Ahora, si me permite, el sionismo habla de que son ellos semitas. Los arios dicen que son arios. Los alemanes dicen que son arios. Los alemanes hablaban del pueblo superior. Los israelitas hablan del pueblo elegido. Los nazis hablaban de la frontera segura. ¿Ok? Israel, es decir, el sionismo, habla de defender los derechos para ampliar, como lo que está pasando ahora, pero no lo van a lograr. Esta vez sí, puedo pronosticar que esta guerra no la va a ganar ni Israel, ni el señor Biden y su canciller judío. Si el tiempo me permite, después quiero decir algo sobre la visita del presidente americano a Israel en ese tiempo y manda sus portaaviones y sus submarinos, etcétera, y de su canciller judío. El señor, para congraciarse con Israel y para darle apoyo, de ampliarse, entonces acabar con Hezbollah, acabar con Hamas, es decir, acabar con la posible unión de los países árabes. ¿Qué dijo? Yo nací en Israel. Bueno, su constitución no le permite ser presidente de los Estados Unidos. Ese fue Biden dijo, yo nací en Israel. Para entonces, cuando nació él, no existía Israel. Sí. Pero su constitución dice que puede ser un americano cualquiera, pero nacido en el territorio americano. Si nace en el exterior, no tiene derecho a ser presidente. Y como si fuera poco, me viene el canciller de los Estados Unidos, judío de religión, que no me dice nada, es normal, pero va y le dice, no vengo aquí como norteamericano, vengo aquí como judío. Y se le olvidó que hace 5 años Israel sanciona una ley donde decide que Palestina es la tierra de los judíos, es el país, la patria de los judíos. Es decir, que si él fue allá como judío, entonces él es israelí, no fue como norteamericano. Pero bueno, ese problema de ellos lo solucionan. Sí, al final lo que se ve allí, profesor, y discúlpeme que lo interrumpa, es el grado de sumisión que tienen los políticos estadounidenses
a los designios de Israel que se presentan allá apuraditos a medianoche, arrastrándose literalmente frente a las atrocidades que comete el Estado de Israel. O sea, aun cuando el mundo ha despertado de un letargo sobre la situación histórica de Palestina, que no es de ahorita, tiene ya 75 años, este exterminio progresivo, esta vejación sistemática. Y la octava generación del pueblo palestino es la que está hoy en día peleando por su tierra palestina. La octava generación, bueno, hay que verlo en perspectiva, pero aún con eso y sin importarle a estos arrastrados imperialistas estadounidenses, fueron corriendito a arrastrársele al criminal de guerra que es Netanyahu, que además incluso tiene serios problemas de gobernabilidad internos y cada día va más para el suelo su popularidad entre los mismos pueblos. Su vida política judíos. Termina en Gaza. Anota eso, por favor. Así es, entonces, aun cuando ni el pueblo judío lo quiere. Manifestaciones todos los días en las grandes ciudades de Palestina ocupada, pedían su cabeza. Sí, sí, exacto, pedían su cabeza. Y ahora es el político menos popular en la sociedad israelí. Así es, y entonces todavía los estadounidenses, los arrastrados de Biden y Blinken tratando de lavarle la cara a algo que es inlavable. Ya vamos a continuar, profesor. Tenemos que rápidamente ir a identificar la estación y enseguida volvemos aquí con más de tu programa Debates del Sur Global. Raimundo Cacci, estamos de vuelta aquí en Debates del Sur Global, un programa especial para conversar sobre Palestina histórica, pero además todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente y el impacto que esto tiene en el proceso de transformación geopolítica global. Recordemos que Palestina histórica está en una región del planeta que ha sido históricamente una de las más codiciadas por todos los imperios que han pasado por allí, por la importancia energética, geoestratégica, por ser la bisagra del encuentro entre tres continentes, entre Europa, Asia y África. Entonces, tenemos que verlo así en perspectiva. El profesor, justamente al terminar el segmento anterior, estábamos hablando de la sumisión vergonzosa, indigna de los gobernantes de Estados Unidos cuando se presentan ante el criminal de guerra Netanyahu, arrastrándose lo más posible, lo más pegado del suelo posible, para lavarle la cara al Estado sionista de Israel. Entonces, ¿por qué esto, profesor? Usted nos quería analizar un poco este contexto. Mire, los políticos en escala internacional, los analistas internacionales, cuando se habla de Estados Unidos, y no es el partido republicano ni el partido demócrata, no se trata de Kennedy o se trata de Bush o no sé qué más, etcétera. Se trata de lo que se ha denominado internacionalmente como el Estado profundo. ¿Qué es el Estado profundo? Es de una gama de multimillonarios. La mayoría de ellos son judíos. Repito, cuando hablo de judíos no tengo absolutamente nada contra los judíos como religión. Pero para determinar si decimos sionista, te dice uno, ¿y cómo sabe que es sionista si nunca estuvo en un mitin? Entonces, tenemos a una gama
de grandes banqueros, de grandes terratenientes, de grandes empresas, etcétera, en su mayoría aplastante, son de religión judía y, si se quiere, de inspiración sionista. Y por esto pero en la actualidad, ya que hay cierto movimiento interárabe de utilizar el petróleo en beneficio de la población de cada país, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, etcétera, etcétera. Pero en el fondo ya no hay más esta sumisión a partir de el señor Biden, no hay más sumisión norteamericana a Israel, porque el mundo de hoy no es el de hace 15 años, 20 años, 30 años, cuando Estados Unidos emergía como la cabeza de la pirámide en el mundo. Mandaba, ¿por qué? Porque las grandes empresas, el gran capital, la gran industria, todo esto, y también la propiedad de las de las riquezas en otras latitudes que no es Estados Unidos, como el petróleo nuestro, el gas y el oro, etcétera, y así en el Medio Oriente, así en África. Pero de hace 20 años, y yo repito una idea, espero no estar equivocado, dos grandes titanes de el comunismo internacional, como lo fueron Mao Zedong y Zhou Enlai en China, y el señor Stalin en Rusia. Dicho sea de paso, Stalin era de Georgia, no era de Rusia, ¿ok? Entonces, tuve que esta gente que cuando me divago, cuando paso a decir cosas aparte. Entonces, los países comunistas, okay. Sí, bueno, lo que vamos a hacer para retomar esa idea es que existe un nivel de relación muy fuerte entre precisamente esas élites sionistas, ¿no? Y la élite financiera global de las principales potencias occidentales. Y bueno, evidentemente estas élites son las que manejan la agenda del Estado profundo en Estados Unidos, y esa es la agenda que marca la actuación de los presidentes de turno en Estados Unidos. Hay algo que se llama el AIPAC israelí, por ejemplo, que es la organización en Estados Unidos que maneja todos los lobbies, el lobby sionista que financia a los congresistas, que financia a los candidatos políticos, y que precisamente garantiza que en ninguno de estos cargos pueda ser utilizado para ir en contra del Estado de Israel. También el profesor al inicio hablaba de el nivel de penetración y de presencia, por ejemplo, de los judíos en 86 países del mundo, ¿no? Siempre destacando en una posición financieramente relevante. Obviamente esto brinda que exista una garantía de defensa del Estado de Israel predominantemente en la cultura política, en las élites políticas de esos países principalmente. Entonces, estos son algunos de los elementos que explican, ¿no?, el comportamiento de Estados Unidos y de los gobernantes estadounidenses allá en Israel. Pero además, o sea, la gente a veces piensa, profesor, que es que Estados Unidos maneja a Israel, pero en realidad es al revés. O sea, es Israel el que maneja a Estados Unidos, así como maneja muchos otros países y así como quiere manejar la agenda mundial, europea fundamentalmente, sobre la base de un holocausto, que bueno, todavía es un tema de debate,
cuánto existió ese holocausto, ¿no? Porque además, estemos claros en lo siguiente. En la Segunda Guerra Mundial no solo murieron judíos, ahí murieron también homosexuales, murieron negros, personas de 35 millones color. de seres. Sí, entonces no podemos hablar de que solo fue un holocausto judío, ahí hay otros elementos. Además, recordemos que la Segunda Guerra Mundial como guerra ha sido la guerra más mortífera de la historia. Más de 80 millones de personas se estiman que murieron en la Guerra Mundial, que por cierto, profesor, habría que reflexionar mucho, ¿no? Al día de hoy, recordemos, juventud que nos escucha, recordemos lo siguiente. En la Segunda Guerra Mundial fue cuando, por ejemplo, la ideología nazi, supremacista, fascista, expansionista, planteó una política de expansión por todo el continente europeo, una política de expansión desmedida y de persecución a las personas por ser de una raza, de un credo, de una cultura, de un color diferente, ¿no? Vemos en qué terminó el supremacismo y el fascismo de la Segunda Guerra Mundial. Terminó en una guerra que se llevó la vida de 80 millones de personas. ¿Qué es lo que está pasando en Palestina ahorita? Una ideología similar, supremacista, expansionista, etcétera, 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 con todos los superlativos fascistas que se puede imaginar, está desarrollando una guerra expansionista en la región y además que con claras características de exterminio. ¿Qué vamos a esperar como mundo? Que esto escale y se convierta en una nueva guerra mundial que cobre la vida de no 80 millones, de 120 millones de personas y que se reconfigure el mundo por completo. O sea, hay que reflexionar también de cómo empiezan estos conflictos, ¿no? Vale. Y cuál es el número, cuál es el punto de no retorno, profesor. Entonces, habría que ver, yo quisiera preguntarle desde su experiencia y su perspectiva de análisis geopolítico, ¿cuál es el curso que lleva este conflicto y cuál es el impacto que esto tiene no solo en la reconfiguración de un poder en Medio Oriente, sino en la reconfiguración geopolítica global? Mire, en primer lugar debemos decir de que ese temor que se tiene en el mundo de las armas mortíferas, destructivas, dicen que cualquiera de los grandes países puede dinamitar, explotar al globo terráqueo con no sé cuántas bombas cuando tenemos decenas de estas bombas. Entonces, estas armas, que son armas destructivas, se han configurado en el mundo actual en armas disuasivas y no destructivas, porque ninguno se atreve a utilizarlo. Claro, porque tienen una capacidad, un porque nivel no letal se trata muy de poderoso. que Estados Unidos bombardeó a Rusia y la enervó de una vez, la apartó de la escena, ¿no? O Rusia ataca a Estados Unidos y la anula. Hay muchas bombas en muchas partes del mundo, por eso que Estados Unidos y Rusia siempre han sido celosos de no dejar que otros países tengan estas armas destructivas. Verbigracia, Israel, Irán, etcétera, etcétera. Pero para regresar al error de los Estados Unidos. Este error de los Estados Unidos, dos grandes líderes comunistas de dos grandes países comunistas, la Unión Soviética y la China comunista, Mao Zedong y el señor Stalin. Entonces, no lograron unificar la política exterior de sus dos países. No lograron. Vienen los horrores cometidos por el gobierno de los Estados Unidos a favor de Israel principalmente. Logró unir hoy en día a dos países disímiles en su pensamiento político e ideológico, como lo es la China, que sigue siendo comunista, y Rusia, que dejó de ser comunista. Y sin embargo, hoy en día no hay dos países en el mundo que tienen una política identificada la una con la otra como la política de Rusia y de China.
Por eso que desde hace 20 años más o menos, ese peso del capital internacional en el mundo que estaba en manos de los Estados Unidos a través de lo que se ha denominado el Estado profundo, donde están los terratenientes, vale decir, los banqueros, los dueños de las grandes empresas, etcétera, etcétera. Hoy en día, este país, Estados Unidos, el país que más problemas internos tiene, especialmente en su finanza. Yo digo ahora, y todo el mundo se va a extrañar, Estados Unidos le debe a su enemigo China 4.000 millones de dólares. Y ahora que está repartiendo dinero, 15.000 millones le está dando a Israel, le dio al señor de Kiev 200, 300 mil millones de dólares, puso a Europa a no valer nada. Esta Europa que dominaba el mundo por 1000 años, hoy en día prácticamente no domina ni su propia frontera cada país. Así es. Entonces, hoy en día tenemos una realidad geopolítica y geoeconómica diferente totalmente a la anterior. Ya Estados Unidos no es la que manda más. Ya los capitalistas de los Estados Unidos, que están en el Wall Street, que están en no sé qué más, etcétera, no son quienes manejan el mundo. Yo voy a dar un pequeño ejemplo. China tiene un proyecto. Este proyecto abarca 82 países. Se inicia en China y termina en Dakar, en el oeste africano. Termina en China, se empieza en China y termina en el extremo occidental de Europa. Empieza en China y termina en el sur extremo de África. 82 países. ¿Qué es lo que le dice? Señores, yo tengo dinero y quiero invertir. ¿Ustedes qué quieren? Aeropuertos, yo le construyo. ¿Quieren muelles? Yo le construyo. ¿Quieren fábricas? ¿Quieren hoteles? ¿Quieren no sé qué más? No sé cuántos puentes? Todo lo que ustedes necesitan lo hago. Su política interna no me interesa para nada. Ese es problema de ustedes con su pueblo. Su pueblo le pasa la factura a través de elecciones. Pero yo voy a invertir y quiero recuperar mi dinero. No quiero vasallarlos, etcétera. ¿Qué dice Estados Unidos? Yo te doy 10 bolívares, pero tú vas a ser mi perrito faldero. Es decir, que ya la política de los Estados Unidos no se compagina con su realidad en escala internacional. Y Estados Unidos siempre ha contado con una Europa pujante, industrializada, con bastante capitales, etcétera, etcétera. Hoy en día, gracias a su política en Ucrania, la de Estados Unidos, que obliga a Europa a darle todas las armas que tenía Europa están en Kiev ahora y se destruyeron con los rusos. Entonces, ya no tiene más esta aureola de decir que yo puedo hacer y deshacer en el Medio Oriente para complacer a este Estado pobrecito que es el Estado de Israel. Hoy en día Israel quiere expandirse y el pueblo palestino quiere liberar a su territorio ocupado. Hay dos razones fundamentales, morales, políticas, etcétera, etcétera, que son totalmente diferentes. El que está hoy en día en Gaza, el que está en la frontera libanesa, la frontera jordana, etcétera, este es un pueblo que ha sido masacrado a lo largo de 75 años. Y como hemos dicho, su generación octava es la que está hoy en día luchando. Entonces, mientras que el señor Netanyahu, en primer lugar, esa guerra la adelantó porque todo el pueblo de Israel está en las calles desde hace un año exactamente protestando contra él y pidiéndole que renuncie. Tuvo que ampliar su gabinete trayendo a la oposición, etcétera, y la oposición de rodillas pues le aceptó. ¿Por qué? Porque le vino la orden del exterior. Pero hoy en día el señor Netanyahu ya no soy nadie y te va a extrañar. Este señor que está manejando el ejército más poderoso y más belicoso del mundo, ¿terminó? Sí, terminó. Anota, y no soy
adivino que hablo del mañana y no sé qué más, etcétera, porque estoy leyendo, no, sino una suposición. El señor Netanyahu no pinta pizarra más en la política israelí, porque hay un consenso en Israel de que esta política ya no nos lleva lejos. Si la octava generación me está luchando de esta manera y con una bravura extraordinaria, tienen 500 kilómetros de túneles debajo de la tierra hoy en día. De repente mandan sus tanques y de repente tienen un ejército de la guerrilla frente a ellos y le dinamitan sus tanques y no sé qué más, etcétera. Por esto que Estados Unidos no está en condiciones de seguir una política errada como hasta ahora, porque hay contendores fuertes como China, como la India, como Rusia, tanto en lo económico, en armas, en lo que quiera, y no van a permitir que Estados Unidos vaya de nuevo a escalar posiciones. La historia nos ha enseñado que los grandes imperios suben hasta llegar a la cumbre, a la cima con C, y de repente empiezan a bajar para llegar a la cima con S. Este es, todos los grandes imperios en su mejor apogeo perdieron su poder, y hoy en día ¿quién habla de los romanos, de los griegos, de los no sé qué más, etcétera? Y esta es la suerte de Estados Unidos. Yo no voy a decir que Estados Unidos va a pasar a ser como cualquier pueblo del tercer mundo, pero sí no es el país que hasta ahora ha dominado el mundo a su antojo. Mira, todo el mundo habla, por ejemplo, de que Estados Unidos recuperó a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es verdad. Pero ¿qué pasó? Cuando estaban discutiendo que todo el mundo está destruido, Europa, su industria está en el suelo y quedó Estados Unidos solo, ¿dónde va a vender su mercancía? ¿Dónde va a no sé qué más, etcétera? Sale un militar, por cierto, el general Marshall, y le dice: señores, el dinero lo tenemos nosotros, la fábrica la tenemos nosotros, producimos, ¿a quién vender? Europa está arruinada, Asia no levanta cabeza, todavía no tenía la cabeza alzada, África no contamos con ella, etcétera. Vamos a darle un crédito a los europeos que son como nosotros, ¿ok? Entonces vamos a aliviar su situación, vamos a apoyar su industria, etcétera. Ese dinero que le vamos a dar no los van a devolver completico, pero nos van a comprar con su ganancia en nuestro mercado porque la industria de ellos está en suelo. Y efectivamente así pasó. Pero ya no puede hacer esto. Esta ecuación que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día Estados Unidos y Europa prácticamente, pues Estados Unidos la sepulturó. Sí, la sepultó y todavía lo sigue haciendo. Lo Porque sigue haciendo. decía, hay alguien que decía, no recuerdo ahorita quién, que a Estados Unidos era mejor tenerlo de enemigos que de amigos, ¿no? Porque vemos a Europa, que se supone que son sus amigos, como Estados Unidos lo tratan, ¿no? Los deja los sometes, por ejemplo, al estrés y a la vulnerabilidad de no tener energía, no tener gas, no tener petróleo, no tener alimento, para jugar el juego, por ejemplo, de las medidas coercitivas unilaterales y para poder mantener la guerra. O sea, si es por Estados Unidos, los europeos no comen, pasan frío, no se bañan, etcétera. Y no solo hemos visto, ¿no?, cómo es la amistad con Estados Unidos en Europa, también aquí en América Latina y el Caribe hemos visto bastante cómo los perritos simpáticos de la región, ¿no?, pasan hambre, penurias por mantener esa presunta hegemonía y esa presunta amistad con un país imperialista. Bueno, así paga el diablo a quien bien le sirve, ¿no? Después los utilizan y después los eliminan. Quiero llevar una idea, no te va a gustar mucho. Dígame. Ahora, ni contra Estados Unidos, ni a favor de Estados Unidos resuelven problemas los países del tercer mundo.
si podemos seguir diciendo tercer mundo, porque ya no es tercer mundo. Los grandes países del tercer mundo, mire, en 1950-60, China y la India constituyeron con los países pobres de África y de Asia los países no alineados. ¿Dónde están ahora? Están en el BRICS. ¿Qué es el BRICS? Tiene el tanto por ciento de la economía mundial, tiene el tanto por ciento, casi 60% de la población mundial. Solo la India y China son casi 3.000 millones de personas. Es decir que en la actualidad Estados Unidos tiene la aureola de los últimos 100 años que se ha vivido, pero ya no tiene la hegemonía, la ha perdido. Este charm que tenía se ha perdido. Bueno, profesor, así es. Vamos rápidamente a identificar la estación y enseguida volvemos con más acá en Debates del Sur Global. Ya regresamos. Bien, continuamos acá en Debates del Sur Global. Estamos de vuelta ya en nuestro último segmento del programa de hoy, un programa que no quisiésemos que se acabara, porque estamos disfrutando de verdad de la compañía de nuestro profesor, doctor y gran amigo Raimundo Capche, quien es además una eminencia en el análisis y el estudio de Medio Oriente y de todos los países árabes, incluso del mercado energético. Bueno, profesor, fíjese, hemos estado reflexionando sobre los orígenes del conflicto y sobre la gravedad que reviste lo que está pasando en Palestina el día de hoy. El por qué nuestros pueblos del sur global tenemos que reaccionar y responder de forma unísona contra lo que está ocurriendo allí. Y es que se trata de un conflicto colonial dirigido por una entidad sionista que promueve una ideología supremacista y expansionista. Obviamente todo esto tiene una similitud enorme con lo que fue la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y cómo eso nos llevó a un conflicto de dimensiones globales. Yo quisiera preguntarle, profesor, ¿cuál es el curso que usted ve en este conflicto, ¿no? ¿Por qué hay quienes dicen que este momento histórico y que, por ejemplo, esta operación desarrollada por Hamas es diferente a todo lo que había ocurrido en los últimos 75 años? Y yo le pregunto, ¿podríamos esperar una reacción diferente de los países árabes? ¿Podríamos esperar que exista una mayor unidad por parte de los países árabes en este momento histórico? ¿Cuáles elementos marcarían la diferencia hoy de lo que ha sido este trágico episodio de la historia de la humanidad que ya lleva 75 años? Bien, en primer lugar, se habla del conflicto entre Israel y Hamas. Ajá. Es entre Israel y Palestina. Pero cuando se habla de Hamas, quiere inferir en la mente de la gente que nos está escuchando de que el problema es de un Estado próspero, muy moderno, contra una organización terrorista, sanguinaria. El terrorismo en el Medio Oriente, aunque haya llevado el nombre del Islam, ha sido una hechura de los Estados Unidos, de Francia, Inglaterra, Alemania, y no es hechura de los musulmanes. No enarbolaron el nombre del Islam, pero del Islam no tienen absolutamente nada, porque su Islam dice que mata a una alma sin causa como se haya matado la humanidad entera. ¿Cómo es posible ver a un musulmán entonces matando a 50 personas delante de él de rodillas? Eso no son musulmanes ni nada. Vale decir que hoy en día este Hamas y este Hezbollah y el otro y el tercero y el cuarto hoy en día no son más que la manifestación de rebeldía de una población que a lo largo de 75 años ha sido defraudada por quienes se aprovechan de nuestras riquezas
y sin embargo apoyan a nuestro enemigo mortal. Ve que permitieron que Israel tuviera arma atómica, pero no le permiten a Irán, por ejemplo. Bombardearon a Irak cuando estaba a punto de fabricar la bomba atómica. Pasó lo mismo con Siria, etc. Es decir que cuando se quiere hoy hablar, no hay paralelismo entre los 75 años pasados con los 75 venideros, o los 10 venideros, o los 5 venideros. Ve que antes Israel contra Egipto, Israel contra Siria, Israel contra no sé qué más, etc. Tenemos un problema que la gente lo pasa sin detenerse ante él en el conflicto árabe-israelí. En el Knesset israelí. Los han visitado a Israel, saben porque lo han visto en letrero, en varios idiomas, en la puerta del Knesset, del Parlamento israelí. Las fronteras de Israel es desde el Éufrates hasta el Nilo, porque el mismo Abraham le dijo a su hijo: lo que ves tú delante de ti es tu tierra, desde el gran río hasta los muelles del Nilo. Es del Éufrates hasta el Nilo. Ya estamos hablando de parte de Irán, de Irak, de Siria, de Jordania, del Líbano y parte de Egipto. Y Egipto. Entonces, ya esta posibilidad se quedó pequeña bajo los escombros de Gaza. Israel pensó de que iba a matar la mitad de los gazaúis, a destruirles todas sus casas, mire, iglesias, mezquitas, escuelas, universidades, etcétera, etcétera. No dejó nada de pie. Pensaba de que el resto de los gazaúíes lo iba a enviar al Sinaí, Egipto, que Egipto lo vaya a absorber. ¿Y todo esto para qué? Para crear su estado del Éufrates hasta el Nilo. Ya con la octava generación peleando, y hablando de la generación, ¿por qué toda la prensa, radio y televisión te dice de que Israel mató tantos miles, 8,000, 9,000, ¿no? Y entonces, de los cuales el 60 y pico % son mujeres y niños? ¿Quién me puede dar una explicación? No tengo a nadie, yo voy a contestar. Adelante, profesor. Porque explíquenos. El niño no, va a ser la generación novena. La generación Entonces, novena. ellos van a quedar tranquilos por la generación venidera, matar hijos, no en esa guerra, en todas sus agresiones contra los países árabes. Y las mujeres para no engendrar. Parece una mentira, pero doy mi palabra de honor que este es el propósito. Bueno, profesor, por fin alguien lo dice, ¿no? Con meridiana claridad, porque al final es un tema demográfico. Ellos están constantemente sacando la cuenta a ver cuál es el índice de crecimiento poblacional, por ejemplo, que tienen los palestinos y el índice de crecimiento poblacional que tienen ellos. Y el índice es muy superior por parte de los palestinos. Eso que usted acaba de decir, o sea, esta guerra es tan sui generis. Bueno, que no se puede catalogar de guerra porque no hay dos ejércitos, dos bandos medianamente equilibrados enfrentándose, ¿no? Pero esta operación de exterminio es tan particular que busca eso. La gente dice, bueno, pero las Naciones Unidas, ¿no? Que no quiere ver, porque ellos se tapan los ojos, ellos dicen, ya espérate, déjame voltear para no ver, y ahí tú bombardeas, ¿no? Entonces, ellos dicen, no, bueno, pero tantos muertes colaterales, tantas víctimas civiles, no puede ser. No son muertes colaterales, tal como lo acaba de explicar el profesor. Son el objetivo. Y eso es lo que nosotros como humanidad
No podemos permitir y es indignante. Lo veía que lo decía Lula da Silva en estos días. Aquí no se trata de quién atacó primero, de quién atacó después. O sea, aquí de lo que se trata es de que las víctimas, el objetivo son las mujeres y los niños. ¿Cómo se puede permitir la humanidad eso? ¿Cómo pueden permitir los países árabes eso? Hemos visto, profesor, la indignación que existe por parte del pueblo, de los pueblos árabes, en todos estos países, en toda esa geografía, en toda esa región. Hemos visto las multitudinarias manifestaciones en Turquía, por ejemplo, y en otras regiones de Asia y también del norte de África, por la indignación que esta masacre sostenida está generando. Esto puede tener consecuencias incluso políticas a los líderes políticos que no asumen una posición crítica y de apoyo a lo que está pasando en Gaza y a lo que está padeciendo el pueblo palestino. También hemos visto que Yemen se ha sumado a la contienda en la defensa de los derechos de los pueblos palestinos y Siria también, Irak y Líbano. Entonces, tiene toda la razón. Estamos viendo que cada vez son más elementos y más países que están participando. ¿A dónde va a llegar el sionismo? O sea, ¿a dónde piensan ellos llevar este conflicto? Déjeme decirte algo, si me permite. Adelante. De la crisis que hay en el sionismo internacional y especialmente el sionismo israelí. Muy bien. Esa sociedad próspera, pujante, alegre, que cada pocos años hace una agresión como si fuera un paseo, un partido de fútbol, ¿ok? Hoy en día 2 millones de israelíes salieron de Israel. La economía israelí está en bancarrota por esto que Estados Unidos acaba de destinarle 14,000 millones de dólares. Las fábricas están paralizadas. Las destrucciones habidas en Gaza, en el Líbano, en Siria, también lo ha sufrido Israel en esta oportunidad. Vale decir que este parisino judío que fue a Israel para llevar sus hijos a las mejores universidades que tiene Israel, y el día sábado y el día domingo ir a las playas del Mediterráneo, del Mar Rojo, de no sé qué más, etcétera. Este que creyó que iba a desarrollar su capital en Palestina ocupada, todo esto, hoy en día ya no puede pensar en esto. El único país en el mundo que vive de la emigración hacia Israel hoy en día es la inmigración para salir de Israel, así como los países nuestros en nuestra América. Es la primera vez en la historia de Israel. Bueno, yo pienso que eso es un elemento clave y lapidario de lo que está pasando así hoy. Es. Eso no lo va a ver sino en prensa árabe, en radio árabe, en televisión árabe, y uno que otro, como por ejemplo Venezuela de verdad. Cuán orgulloso me siento de haber adoptado yo la nacionalidad venezolana. Cuán orgulloso me siento. Porque Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, cómo hayan abordado el problema ahora del medio a la luz de los acontecimientos de ahora, solo y exclusivamente en uno que otro país árabe se refleja de esta manera, con mucha objetividad, no con las fantasías que teníamos en la mente a lo largo de los 75 años, que el israelí es esto y el árabe es otro. No, hoy en día tenemos una conciencia mucho más clara, una realidad mucho más tangible de Israel y de nosotros. Mire, tú me decías hace rato de que desde el Yemen, 3,000 kilómetros, bombardearon nada menos que el aeropuerto de Tel Aviv. Tel Aviv, así es. También de otros países árabes. Sí, y hemos visto que
por ejemplo, en Turquía el presidente Erdogan también ha hecho unas declaraciones bastante fuertes en contra de Israel, lo ha declarado como criminal de guerra. Es un discurso extraordinariamente hoy. Ojalá se mañana diga lo mismo. Sí, pero bueno, pero no vemos que frente porque te cierren el no, el pero programa, es que frente el tema es que más allá del pragmatismo, ¿no? Que siempre ha caracterizado la política exterior turca, bueno, que sabemos que se maneja en muchas aguas, entre muchas aguas. Bueno, hay una realidad que no se puede ocultar, que es la realidad de lo que demanda el pueblo turco, ¿no? De esa gente que ha salido a la calle a protestar y que, bueno, pone en vilo, ¿no? La popularidad de cualquier líder. Si te resbalas mucho con el tema, no te va a ir muy bien tampoco. Y además que Erdogan está presionado por todos lados, ¿no? Por la situación económica, bueno, toda una serie de cosas de Turquía. Es un país próspero. Pero Erdogan hizo algo bueno en cuanto a eso se refiere. Lo que pasa que tienen muchas bombas en el camino de él en sus relaciones con el mundo árabe. Hay tierras iraquíes dominadas por Turquía, hay tierras de Siria dominadas por... es decir, que tenemos problemas no se puede resolver. Insolventes. Así Ajá. es. Entonces, es muy difícil. Por eso no creen mucho en él. Pero sí, la posición quizás más clara, asumida en las últimas 72 horas, es la de Erdogan. Después de Siria, después de Irak, después del Líbano, etcétera, es el de Turquía. Que por cierto no sé por qué quieren pronunciar como lo pronuncian allá, Turquía. Es Turquía. Pero bueno. Sí. Bueno, entonces... Entonces, profesor, fíjese, estábamos hablando de hacia dónde los sionistas también quieren conducir esto. Usted había hablado algo muy clave y yo quiero rescatarlo. Tiene que ver con estos datos que nos está compartiendo que no se ven fácilmente, ¿no? Y es la crisis de legitimidad en la que ya estaba sometido el Estado de Israel desde hace un año. Vamos, esto no es de ahorita. O sea, estamos hablando de que el Estado de Israel tenía una inestabilidad política interna muy grande a raíz de la progresiva ultraderechización en la que viene este Estado, en donde, por ejemplo, hace unos meses Netanyahu estaba promoviendo una reforma del todo el sistema judicial para Ese es el crimen más grande que ha cometido para los israelíes. ¿Por qué? Porque ya no hay justicia prácticamente. Prácticamente intervenir el sistema judicial. Por eso que no lo salva nadie. Una serie de protestas masivas de israelíes. Durante la guerra, inclusive, con la guerra. Correcto. Primero por esta reforma, ¿no? Y después ahora por la guerra. Los judíos ortodoxos no lo quieren ver, bueno, ni en pintura. Y además, lo que usted está diciendo, ya no solo eran los ortodoxos, sino ya también son los judíos normales de a pie, porque su realidad se ha visto torpedeada por un conflicto debido a la irracionalidad con la que han conducido al pueblo hacia la guerra. O sea, con la que siguen incluso a riesgo de una guerra nuclear, a riesgo de una tercera guerra mundial, y no les importa. O sea, es un sentido. Las declaraciones de Netanyahu y de todo su gabinete de fascistas, su ministro de la defensa, su ministro de seguridad interior y de defensa, son unas barbaridades. De hecho, estaba viendo unas declaraciones del ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert. Ajá, que era de un partido de centro derecha, no era de la extrema derecha, sino un partido de centro derecha, que decía que sencillamente esa gente tenía que estar presa.
Así mismo O dice. sea, que el ministro de Seguridad Interior de Israel debería estar preso por las declaraciones y por las acciones, las políticas de exterminio que ellos ya venían promoviendo y desarrollando desde antes. El mismo Obama intentó decírselo a Israel en su momento, creo que no era Netanyahu, pero este proceso de derechización que llevaba Israel y todo el tema de los colonos israelíes, que lo estaban llevando a un conflicto en Jerusalén prácticamente oriental, Estados Unidos intentó decírselo muchas veces. Bueno, profesor, mire, nos despedimos, profe. Okay, hasta una próxima ocasión. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias al profesor Raimundo Capchi que estuvo con nosotros aquí.